Cordial saludo a todos, mi nombre es Carlos Mario Navarro Sierra. Hoy voy a presentar el tema de detention ponds, que son estanques de detención o estructuras utilizadas en hidrología urbana para el control de inundaciones. Voy a explicar qué son, cómo funcionan y haremos un ejercicio práctico y su aplicación en ingeniería, esto para la asignatura de hidrología. Para entender la importancia de los estanques de detención, primero debemos analizar el problema actual en hidrología urbana. En las últimas décadas se ha evidenciado una intensificación de los eventos de precipitación asociadas a fenómenos de variabilidad y cambio climático. Esto implica lluvias más cortas pero mucho más intensas. Desde el punto de vista hidrológico, esto genera un aumento significativo en la intensidad de la lluvia, que es uno de los factores principales en la generación de caudal de escorrentía. Por otro lado, el crecimiento urbano ha transformado completamente el comportamiento natural del suelo. Superficies que antes eran permeables como suelos naturales o zonas verdes han sido reemplazadas por materiales impermeables como concreto y asfalto. Esto reduce drásticamente la infiltración y aumenta el coeficiente de escorrentía, lo que significa que una mayor proporción del agua de lluvia se convierte directamente en flujo superficial. Como consecuencia se generan mayores volúmenes de escorrentía en menor tiempo, lo cual produce incrementos importantes en el caudal pico. Desde el punto de vista del hidrograma, esto se traduce en unas curvas más pronunciadas con un pico más alto y un tiempo de respuesta más corto. Los sistemas de drenajes urbanos como alcantarillados pluviales muchas veces no están diseñados para estas nuevas condiciones, lo que provoca su saturación. Esto finalmente se manifiesta en inundaciones urbanas, afectando vías, viviendas e infraestructuras, además de generar impactos económicos y sociales. Por esta razón surge la necesidad de implementar soluciones hidráulicas que permitan regular y controlar el flujo de escorrentía, como es el caso de los estanques de detención. Un estanque de detención es una estructura hidráulica diseñada para el control del drenaje pluvial en zonas urbanas. A diferencia de otras soluciones, su función principal no es eliminar el agua inmediatamente, sino almacenarla de manera temporal durante eventos de lluvia intensa. Desde el punto de vista hidrológico, estos sistemas actúan como un elemento regulador dentro de la cuenca urbana, permitiendo laminar el caudal, es decir, reducir la magnitud del caudal pico. Es importante aclarar que un estanque de detención no está diseñado para infiltrar completamente el agua al suelo, como si ocurre con los sistemas de infiltración o los retention ponds. En cambio, su objetivo es retener el volumen de escorrentía por un tiempo determinado y liberarlo de forma controlada, generalmente mediante estructuras hidráulicas como orificios, vertederos o tuberías de salida. Esto permite que el flujo que sale del sistema sea mucho menor que el flujo que entra durante el evento de lluvia. En términos de hidrograma, lo que ocurre es una disminución del caudal pico y un alargamiento del tiempo de descarga, lo cual reduce significativamente el riesgo de inundaciones aguas abajo. Además, estos sistemas pueden aportar beneficios adicionales como la sedimentación de sólidos y una ligera mejora en la calidad del agua. Por esta razón, los estanques de detención son ampliamente utilizados en el diseño de sistemas de drenajes urbanos sostenibles. Para entender cómo funciona un estanque de detención, es importante analizarlo desde el comportamiento del flujo durante un evento de lluvia. En la primera etapa ocurre la entrada de escorrentía, donde el agua proveniente de superficies impermeables como calles, techos y andenes es conducida hacia el estanque a través del sistema de drenaje. Durante eventos de alta intensidad, este flujo de entrada aumenta rápidamente, generando un volumen considerable de agua en poco tiempo. En la segunda etapa, el sistema entra en fase de almacenamiento temporal. Aquí el estanque acumula el agua y comienza a elevar su nivel, generando una especie de reserva momentánea. Este almacenamiento es fundamental porque permite desacoplar el flujo de entrada del flujo de salida, evitando que el sistema aguas abajo reciba todo el caudal al mismo tiempo. Posteriormente entra en juego la estructura de control de salida, que puede ser un orificio, una tubería o un vertedero.
Esta estructura está diseñada hidráulicamente para limitar el caudal de salida, de modo que sea menor el caudal de entrada durante el pico de lluvia. Finalmente ocurre la descarga regulada, donde el agua almacenada se libera de forma gradual una vez que disminuye la intensidad de la lluvia. Desde el punto de vista del hidrograma, esto genera un efecto muy importante. El caudal de salida presenta un pico más bajo y más ancho, es decir, se reduce la magnitud máxima y se aumenta el tiempo de descarga. Este proceso es lo que se conoce como laminación de caudales y es el principio fundamental del funcionamiento de los estanques de detención. Para el diseño de un detention pond o un estanque de detención, es necesario estimar el caudal máximo que se genera durante un evento de lluvia. Para esto, uno de los métodos más utilizados en ingeniería es el método racional. Este método permite calcular el caudal pico de escorrentía, especialmente en cuencas pequeñas y urbanas, donde la respuesta hidrológica es rápida. La ecuación relaciona tres variables principales: el coeficiente de escorrentía, la intensidad de la lluvia y el área de la cuenca. Primero, el coeficiente de escorrentía representa la proporción de agua que realmente escurre superficialmente. Este valor depende del tipo de superficie. Por ejemplo, en zonas urbanas con concreto o asfalto, este valor es alto, mientras que en zonas naturales es mucho menor. Luego tenemos la intensidad de la lluvia, que corresponde a la cantidad de precipitación por unidad de tiempo. Este parámetro se obtiene a partir de curva IDF y depende del periodo de retorno y la duración de la tormenta. Finalmente, el área representa la superficie que contribuye a la escorrentía, es decir, la cuenca de drenaje. Desde el punto de vista físico, esta ecuación indica que el caudal aumenta cuando tenemos superficies más impermeables, lluvias más intensas o áreas mayores. Es importante mencionar que este método asume que toda la cuenca contribuye al flujo al mismo tiempo, lo cual es válido cuando se alcanza el tiempo de concentración. Por esta razón, el método racional es ampliamente utilizado en el diseño preliminar de obras de drenaje urbanos como alcantarillas, canales y en este caso estanques de detención. Ejercicio práctico. Se plantea el diseño de un estanque de detención para una zona urbana de 2 hectáreas. El coeficiente de escorrentía es de 0.7, lo que indica alta impermeabilización. Se adopta un periodo de retorno de 10 años típico para un drenaje urbano. La duración de la lluvia se asocia al tiempo de concentración estimado en 15 minutos y se determina un caudal de salida que es igual a 0.10 metros cúbicos por segundo. El objetivo es calcular el caudal pico y dimensionar el estanque de acuerdo a estos parámetros iniciales dados. Curva IDF. La intensidad de lluvia se obtiene a partir de esta curva, que relaciona intensidad, duración y frecuencia. Para un periodo de retorno de 10 años y duración de 15 minutos, se obtiene una intensidad de aproximadamente 80 milímetros por hora. Este valor representa una lluvia intensa típica en zonas urbanas. A continuación se aplica el método racional para calcular el caudal pico. Inicialmente se realiza la conversión de unidades, el área a metros cuadrados y la intensidad a metros por hora. Aquí podemos ver que el área, 2 hectáreas, la convertimos a 20.000 metros cuadrados y que para la intensidad 80 milímetros por hora fue convertido a 0.000022 metros por segundo. Al sustituir en la ecuación se obtiene un caudal de 0.31 metros cúbicos por segundo. Este valor representa el flujo máximo que debe controlar el estanque. Volumen de control de salida. En un diseño más realista no se asume que todo el caudal se almacena, sino que parte del flujo se descarga de forma controlada. Para ello se define un caudal de salida permitido, que corresponde a la capacidad del cuerpo receptor, en este caso un riachuelo. Se asume un valor de 0.10 metros cúbicos por segundo, con el fin de evitar desbordamientos aguas abajo.
Por lo tanto, el volumen del estanque corresponde a la diferencia entre el caudal de entrada y el caudal de salida, multiplicado por el tiempo de detención. Al realizar el cálculo se obtiene un volumen aproximado de 380 metros cúbicos. Este valor representa el volumen que debe ser almacenado temporalmente para regular el sistema. Interpretación hidrológica. Este enfoque representa mejor el comportamiento real del sistema. El estanque no solo almacena agua, sino que regula la descarga hacia el riachuelo. Esto reduce el caudal pico y evita procesos de desbordamientos o erosión. Desde el punto de vista del hidrograma, se disminuye el pico y se prolonga el tiempo de descarga. Con el volumen calculado se procede al dimensionamiento del estanque. Asumiendo una profundidad de 2 metros, se obtiene un área aproximada de 190 metros cuadrados. Se propone dimensiones de 19 por 10 metros. Estas dimensiones pueden ajustarse dependiendo de las condiciones del terreno. Al considerar los taludes, el volumen real del estanque aumenta, lo cual es favorable. Esto introduce un margen de seguridad frente a eventos mayores al de diseño. En conclusión, los estanques de detención son una solución hidráulica eficiente para el control de escorrentías en zonas urbanas, ya que permite reducir el caudal pico y prevenir inundaciones. Mediante el uso del método racional y criterios de diseño, como el control de caudal de salida, es posible dimensionar adecuadamente estas estructuras y garantizar su funcionamiento. Además, su implementación contribuye a la seguridad hidráulica y a una gestión sostenible del recurso hídrico en entorno. Muchas gracias por la atención prestada.